Bueno, muy bien. El tema de la clase de hoy es el proceso de edición. Algo de eso, una breve presentación hicimos en el primer teórico, porque justamente esta materia se ocupa de describir el proceso de edición y señalar qué es lo que tiene que hacer un editor que está a cargo de ese proceso. Recuerden que una de las tareas centrales del trabajo del editor, hay otras, pero una de las tareas centrales es estar a cargo, organizar el equipo, estar a cargo del proceso de edición, no porque haga todos los pasos, todas las tareas, sino porque está al cuidado. Hay una fórmula editorial tradicional, ahora ya no se usa casi, pero aparecía en muchos libros, que es edición al cuidado de. Y realmente era una fórmula que daba cuenta del trabajo, una parte muy importante del trabajo de los editores, que era estar al cuidado de ese proceso. Desde que tenemos una idea acerca de qué publicar y para quiénes, todo el proceso, todas las tareas, todas las etapas, hasta que finalmente podemos enviar el archivo digital a la imprenta. Ese proceso, por más que lo lleven a cabo distintos profesionales, hay que cuidarlo, hay que organizarlo, hay que estar pendiente, hay que hacer control de calidad, etc. Muchas veces los proyectos fracasan o llevan más tiempo o se bloquean o llevan más dinero del que estaba presupuestado, justamente porque no estuvo bien organizado el proceso de diseño. Yo les conté el otro día, hablamos el otro día y lo reforzaron aquellas personas que fueron a los prácticos del miércoles. Hablamos de distintos géneros editoriales. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que tener presente a la hora de pensar un proceso de edición y cómo nos vamos a manejar nosotros en el proceso de edición, es justamente de qué tipo de libro hablamos. Voy a dar algunos ejemplos ya di, voy a repasar, pero voy a dar ejemplos nuevos. No es lo mismo trabajar con un autor vivo que terminó de escribir hace pocos días o pocas semanas el original, que trabajar en una reedición de un autor que vivió hace 200 años, o hace 40, o que se murió hace 5. ¿Se entiende, no? La diferencia, en uno trabajamos uno a uno, en otros hay que buscar otras herramientas, pensar otras herramientas. El proceso de edición también se diferencia si estamos trabajando con una obra escrita originalmente, esto no lo había dicho, en español o en una traducción. ¿Por qué? Porque en el proceso de edición de una traducción, nosotros evidentemente tenemos una etapa que otros libros no tienen, que es la traducción. Y tenemos otra etapa, que tampoco existe en los otros libros que están escritos originalmente en español, que es la revisión de la traducción. Pero tenemos una etapa ya hecha, que es el trabajo del editor original, con el autor, en el idioma original. Entonces, cuestiones que nosotros tenemos que resolver, si el original está en español, es una primera edición, el original está en español y nosotros lo trabajamos con el autor, cuando trabajamos con un libro del que hemos comprado los derechos de traducción, no tenemos esa instancia, porque el libro ya fue terminado en el idioma original y publicado en el idioma original. ¿Sí? Entonces, no es solamente que necesitamos la etapa de traducción, la etapa de revisión de la traducción,
que antes no teníamos, que en los otros libros escritos originalmente en español no tenemos, sino que además hay una etapa que se llama editing, que es el trabajo con el autor sobre el texto, que tampoco la tenemos en los libros traducidos, porque ya fue hecha cuando se hizo el original, cuando se trabajó el original. ¿Estamos? Entonces, hay tiempos diferentes, hay intervención de distintos profesionales, hay etapas que en algunos casos existen y en otros no, pero más allá de esas diferencias, de las que vamos a dar cuenta y vamos a seguir explicando y dando ejemplos, hay un recorrido básico que hay que hacer desde las ideas acerca de qué publicar y para quiénes, y porque si no tengo esas ideas, no, tampoco tengo ni idea de qué derechos de traducción comprar, si es que me interesa comprar libros escritos originalmente. Y termina, en cualquiera de los casos, con un archivo digital, ¿sí? Que en muchas editoriales todavía le siguen llamando arte final, original gráfico, ¿sí? Archivo final de la publicación. Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Se entiende? ¿Hay algo que les haga ruido? ¿Que no sepan? De todo esto vamos a explicar cada uno de los pasos. Ahora, entonces, primero tener en cuenta de qué tipo de libro se trata en cuanto a género editorial y tener en cuenta si es una traducción o no, si es una primera edición o no, si el autor lo tenemos con nosotros o no lo tenemos. ¿Sí? Ahora voy a hablar del esquema básico, del proceso básico etapa por etapa. Hay una regla fundamental para cuidar ese proceso de edición que dice que no se puede pasar a la etapa siguiente sin haber desarrollado de forma completa la etapa anterior. O sea, todas esas cosas que a veces hacemos por apurarnos, por avanzar, por hacer más rápido, en un proceso de edición resultan contraproducentes. Hay que terminar una etapa antes de encarar la siguiente. ¿Sí? Bien. Ese es un punto importante. Otro punto importante es que las etapas siguen un orden estricto. No puedo cambiar el orden, ¿sí? Porque tiene una razón lógica. Ahora vamos a describir cada una y se van a dar cuenta que no puedo intercambiar el orden, cambiar el orden. Hay otra que muchas veces no se tiene en cuenta y es fundamental también, como una regla del manejo del proceso de edición, que es una regla del proceso de edición, que es siempre trabajo con un objeto virtual o en papel que va sufriendo distintas transformaciones. Pero nunca divido ese objeto, es decir, no le doy al corrector las pruebas del libro para que las revise y al mismo tiempo se las doy al autor. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuál es el orden correcto, pero siempre tengo que tener una versión de cada etapa, una versión, no dividir. A ver si se entiende lo que digo. Les voy a dar un ejemplo de un libro de un editor, Mario Muchnik, muy conocido, que tiene un librito chiquito que cuenta cómo editó Guerra y Paz. Y curiosamente, cuando cuenta las idas y vueltas de ese proceso, cuenta, sin hacer autocrítica, o sea, no se da cuenta, que está contando un mal manejo editorial. ¿Por qué? Porque
le da a una revisora de la traducción del ruso al español, le da el texto traducido del ruso al español, el texto en español, para que la traductora lo revise. La traducción la hizo otra persona, se lo da, corresponde, para que la correctora lo revise, y en paralelo hace un juego, otro juego, y le da una copia de esas mismas páginas al corrector o correctora, ¿de acuerdo? Entonces, unos marcan una cosa, otros marcan otra, se empantana el proceso porque después hay que compatibilizar, porque unas correcciones tienen que ver con lo que se traduce, supónganse hay un error en la traducción, ¿qué sentido tiene que se corrija, que se haga la corrección por parte del corrector si ese texto no va a quedar así, sino que va a ser cambiado? ¿Se entiende? Se los insisto con esto porque es un error muy, pero muy frecuente, subdividir. Porque lo que se explica en esos casos, o en la gente que hace eso, dice, para ir adelantando. Para ir adelantando, ustedes tendrían que escribir en sus cuadernos esto, para ir adelantando, y tacharlo así con rojo y recuadrado. Porque en general, las soluciones que se dan para ir adelantando, lo único que consiguen es que el proceso se empantane y salga mal. O sea, recuerden, para ir adelantando, recuadran y tachan. Entonces, no hay atajos. Hay que ir, hacer una etapa, luego la siguiente, luego la siguiente, luego la siguiente. No dividir para ganar tiempo. Otro error, empiezo por los errores antes de describir el proceso y después volvemos a los errores. Otro error muy frecuente, espérenme un segundito. Profe, quiero saber si entendí bien lo que dijiste. Sí. A lo que te referías es que en el equipo de edición, cada uno, el trabajo que tiene cuando se entrega, digamos, como la mejoría del libro, tiene que mandarse al escritor todo ya corregido. O sea, No. tiene que, no sé, uno hace este y se lo manda, otro hace este corregido y se lo manda. O sea, tiene que juntarse primero todo y después se manda. Ahora vamos a ver, eso anotate y me lo recordás si me olvido de mencionarlo, que tiene que ver la pregunta tuya, que es muy oportuna, tiene que ver con la unidad de trabajo. ¿Cómo definimos la unidad de trabajo? El otro punto que también tenemos que mencionar y que vos lo tocaste de pasada es en qué momento interviene el autor en el proceso. Les digo, termino la idea de los errores comunes. Dale, sí, sí. Un Gracias. error muy común es que la persona a cargo, el gerente general o el director editorial, que a lo mejor no es un profesional de la edición, no necesariamente es un profesional de la edición, pide al equipo que se apure, porque quiere ver ya cómo quedan las páginas del libro. Entonces lo manda a, al diseñador, mandan un texto, los textos o los textos y las imágenes al diseñador sin que ese texto haya pasado por las etapas que tiene que pasar. Entonces, lo explico después con detalle, pero anótense que otro error muy común son las pruebas de página prematuras. Esto lo que hace es que los procesos se empantanen y terminemos con, en lugar de con 3 pruebas de página, con 5, 7, 8, 17 y con disparates por el estilo. Porque respondemos
al apuro de alguien que nos dijo, che, quiero ver cómo queda. No vi ninguna página. Se los digo de otra manera, en un proceso editorial, calculemos aproximadamente de un libro con cierta complejidad, 9 meses, las pruebas de página no tendrían que aparecer antes del mes 6. Las pruebas de página están hacia el final del proceso, y en muchos entornos editoriales no profesionalizados están al comienzo. ¿Bien? Bien. Otra cosa fundamental del proceso de edición es que los distintos integrantes del proceso de edición, fundamentalmente los que no pueden faltar, que son editor, diseñador y corrector, sepan cómo tienen que entregar el trabajo al otro y el otro tiene que saber cómo se lo tiene que entregar. O sea, el conocimiento de lo que hace el otro y cómo necesita que le entreguemos nuestro trabajo. Porque ese proceso supone la intervención, el proceso de edición supone la intervención sobre un mismo producto que va tomando cada vez la forma más parecida al libro final, porque la publicación final va pasando por distintas manos. Por una, luego por otra, no por 2 manos a la vez. Uno al otro, uno al otro, uno al otro, uno al otro. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Bueno, esto es un panorama general, después vamos a explicarlo quizás con ejemplos, o ustedes pueden hacer preguntas acerca de cuáles son los problemas más comunes. Entonces vamos a describir un proceso bien organizado. ¿Sí? Como dijimos, el proceso de edición comienza con ideas acerca de qué publicar y para quiénes. Si la editorial es una editorial chiquitita, 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 el editor lo conversa con los amigos, con la pareja, con un amigo, con un socio, si tiene un socio que se ocupa de la comercialización. Eso se da mucho en las editoriales chiquititas. Uno se ocupa de todo lo administrativo y el otro socio se ocupa del proceso de edición. En las editoriales medianas o grandes hay otras instancias. Los editores definen un proyecto y luego se conversa en un comité editorial que se reúne por lo general semanalmente. En el comité editorial están presentes el gerente general, el gerente editorial de la editorial, los editores que trabajan en la editorial, la gente de comercialización, la gente de marketing y algún otro invitado según el proyecto que se esté trabajando. Es una reunión que se hace una vez por semana para monitorear el avance de los proyectos, ver dudas, resolver cuestiones, problemas, y definir esto al comienzo, cuáles son los libros que se van a publicar. Entonces, es una instancia que se hace en solitario, generalmente nunca en solitario, pero con un grupo pequeño de allegados, y a lo mejor no en forma sistemática. A lo mejor esos allegados no son personas de la actividad editorial, sino son amigos o cosas por el estilo. Hasta en las editoriales medianas o grandes, un comité, o en las universitarias, un comité editorial, con representantes de las distintas áreas de la editorial. ¿Me interrumpen si hay algo que necesita mayor explicación? Bien, entonces, el comité editorial se reúne una vez por semana y va monitoreando en términos administrativos y editoriales cómo van todos los proyectos, los tiempos, el presupuesto, etc. Y en algún momento del año define qué es lo que se va a publicar al año siguiente. Esa lista de los títulos que se van a publicar se llama plan editorial. Es un documento que hace el editor o el comité editorial, donde están definidos los libros que se van a publicar al año siguiente. Algunas editoriales lo hacen a 2 años,
Pero muchas lo hacen, y en un país tan inestable como este, lo hacen de un año para otro. A lo mejor no saben exactamente qué título, qué novela, qué otra novela, qué otra novela, qué otro ensayo, lo que fuera, se van a publicar, pero se ponen 3 títulos de la colección tal, 2 títulos de la colección tal, 4 títulos de la colección tal. Y se hace, eso lo verán en administración, el presupuesto de ese plan editorial. Las fechas de salida de los libros, de presentación de los libros, y el presupuesto que se va a encarar se aprueba en ese comité editorial. Entonces tenemos un primer documento que comparten todos los miembros del equipo, que es el plan editorial, que es la lista de títulos que se van a publicar al año siguiente. Muchas veces le ponen no solamente la lista de títulos, sino por lo menos de los que saben qué títulos son, las tiradas aproximadas. 1500, 500, 1500, 2500, lo que sea. Plan editorial. Viene bien comentar ahora que en una editorial casi siempre, no siempre, pero casi siempre, y en algunas siempre, no se trabaja con libros únicos, sino que se trabaja con colecciones. Se define la colección y la colección se va alimentando año a año con nuevos títulos. Error muy común: abrir muchas colecciones y después no tener dinero suficiente para alimentar cada una con al menos 3 o 4 libros por año para que la colección siga viva, siga presente entre los lectores. Si yo organizo una colección y saco un título este año, espero 3 años para el siguiente título, decimos que la colección está muerta, no está viva. ¿Sí? Una colección viva es una colección que se alimenta todos los años con nuevos títulos. Entonces, recomendación, si uno está en una editorial chiquitita, trabajar con una sola colección. Hasta tanto se crezca, trabajar con una sola colección. Porque es mucho peor abrir 2 y después no tener dinero para alimentar. Es como tener hijitos. Después los hijitos abren el piquito y quieren comer. ¿Sí? Por eso hablamos de alimentar una colección. Entonces, plan editorial. Dijimos que en general se trabaja por colecciones. Hay algunas editoriales que de vez en cuando hacen libros únicos. Muchas veces las editoriales institucionales, por ejemplo, en las universidades, hacen un libro en honor de los 300 años de no sé qué cosa, o de 150 años de la fundación de la universidad, o 160 años de la fundación de la ciudad. Libros únicos, fuera de colección. El criterio para, pregunta Agustina, el criterio para definir si la colección está viva es que publique 2 títulos, 3 mejor, por año, ¿sí? Para que no quede, esto no es una cuestión matemática, pero se supone que para darle visibilidad, peso, para que se note la presencia de la colección, hay que publicar 3 libros por año, por lo menos. O 2 libros, nunca menos de 2 libros por año, nunca jamás menos de 2 libros por año. Profe, una pregunta capaz. No, no es que me da tonta, pero bueno, quiero preguntar es,
¿cuál es en sí el beneficio de tener colecciones y no tener todos libros sueltos? Mira, el beneficio Digamos? el beneficio tiene que ver con lo que se sabe con respecto a la fidelidad de los lectores y de la experiencia de los lectores con una colección. Lo que se sabe es que muchas veces los lectores que son fieles a una colección porque tuvieron una buena experiencia de lectura con 2 o 3 títulos anteriores, se animan a comprar un nuevo título sin conocer o sin haber leído la crítica de ese autor. No sucede con todas las editoriales, sucede sobre todo con las editoriales más de nicho, más sofisticadas, ¿sí? Pero tiene que ver con eso, con el conocimiento que tienen los lectores y los libreros para recomendar de una colección. Bueno, yo de esta colección leí uno solo, pero era buenísimo. Me imagino que los otros deben ser buenos también, ¿sí? Yo les voy a pasar, me tengo que acordar, se murió hace pocos años, un famoso editor italiano, Roberto Calasso, con doble S, Calasso, que tenía una editorial que sigue existiendo, que se llama Adelphi, con PH. Una editorial hermosísima, hermosísima, y él había planteado no una colección, los libros que sacaba Adelphi eran de distintos géneros, yo no sé si se los conté, de distintos géneros, eran como pequeñas joyitas de literatura contemporánea, traducida, no traducida, textos clásicos de distintos lugares del mundo, y en realidad lo que unía a todos esos libros, además del diseño, que era precioso, y la materialidad del libro, que también sigue siendo preciosa, y las traducciones cuidadas, etcétera, etcétera, es que de alguna manera suponían un cierto gusto, que era el gusto de él, para ofrecer cosas muy diferentes entre sí, pero todas valiosas, de buena calidad, exquisitas, y qué sé yo. Cuando se murió, yo me puse a ver en Twitter los avisos de los posteos de los lectores que eran fieles lectores de Adelphi. Y es muy interesante. Uno decía, por ejemplo, yo me crié en una casa donde había una biblioteca, en un sector de la biblioteca eran todos libros de Adelphi, y seguí leyendo libros de Adelphi toda la vida. Muy fuerte, no hablaban de un título, sino hablaban de los libros de Adelphi. No digo que todas las editoriales sean como la de Calasso, ni que todos los libros sean de la calidad de sofisticación que tiene Adelphi, pero digo, esa es la idea. La idea es que uno, el lector, con una buena experiencia con una colección, diga, este no lo conozco, pero seguramente debe ser bueno porque los 2 que leí de esta colección eran buenísimos. ¿Sí? Y además, en términos de la editorial Adelphi, ese phi es PH. A-D-E-L-P-H-I. Adelphi, como lo están escribiendo en el chat. Una preciosura de editorial. Bueno, ¿en qué estaba? Me perdí con el deletreo. Lo que les decía es que en términos administrativos también, en una editorial mediano grande, cada editor está a cargo de una colección. Le da su impronta a una colección o está a cargo de una colección. No, lo de sagas es, vos tenés una historia que se retoma en distintos títulos. Pero yo, cuando hablo de colección, hablo de libros con autores diferentes, temas diferentes, ¿sí? Solo que son de la misma colección. A ver si tengo 2 acá para mostrarles. Esperen un segundito. Estos que tengo acá los voy a llevar porque son muy interesantes como libros en la clase especial
del sábado 22 de abril, que es a las 11 de la mañana en el aula 218, les dejé el mensaje en el campo. Miren, este libro es sobre lenguaje, lenguaje de signos. Este es sobre los vikingos. Este se llama La Escritura, es una historia de la escritura. Y los tres son de la misma colección. Son libros técnicos, son libros que desarrollan, son de carácter enciclopédico, que desarrollan un tema en cuestión, escritos por una sola persona, un especialista en ese tema. Les leo otros títulos para que ustedes se den una idea. El original es francés. Estos libros. Egipto, tras las huellas de los faraones. El cielo, esclavos y negreros. Goya, Mahoma, Pompeya, la ciudad bajo las cenizas. La fiebre del oro. El Amazonas, un gigante herido. Galileo, mensajero de las estrellas. El gran desafío de los polos. Las ciudades perdidas de los mayas. Mozart, amado de los dioses, y otros. O sea, títulos muy diversos de distintos campos, son libros de divulgación escritos por especialistas en esa temática, y después, cuando lo veamos, cuando se los muestre, se van a dar cuenta que tiene una estructura similar en todos los casos. Como lo que llamamos la maqueta, el diseño es similar en todos los casos, tiene una combinación de secciones y de textos y de ilustraciones que es similar en todos los casos, pero los temas son distintos, los autores son distintos. ¿Sí? Entonces yo soy fan de esta colección, tengo algunos, además para mostrar, tengo algunos originales en francés, otros traducidos en distintas editoriales de España. Es una colección que ya lleva decenas de años, y es realmente muy, muy interesante, muy linda. Yo de esta colección me compro, si veo alguno, hace mucho que no compro, pero digo, si veo alguno, lo compro porque sé que es bueno. Bien, como sea Delphi, si no conozco al autor, lo compro porque sé que me va a gustar. ¿Sí? Bueno. Estábamos con el tema de la colección. Les decía que en términos de organización de la empresa editorial, las editoriales medianas o grandes, habitualmente un editor está a cargo de una colección. Cada colección tiene un editor a cargo, que le da su impronta, que elige los títulos, etc. Entonces, estamos hablando de plan editorial. Vamos a pensar ahora que comenzamos una colección desde cero. Tenemos algunas ideas acerca de cómo encarar esa colección. Entonces, en cualquiera de los casos, la primera etapa del proceso de edición es pensar acerca de lo que vamos a publicar y para quiénes, y ese trabajo será mucho mayor cuando tenemos que empezar una colección desde cero. ¿Sí? Un día voy a hacer un libro que se llame Los errores más comunes en el proceso de edición. Hay un error muy común que tiene que ver con esta primera etapa del proceso de edición, que es que que las decisiones las tome solo el editor y en todo caso con alguien de comercialización, marketing, etc. En esta primera etapa, que ya desde ya les digo el nombre, se llama preedición, es fundamental cuando iniciamos una colección, es fundamental que también esté el diseñador gráfico.
Esto es algo que no todo el mundo entiende, no todo el mundo tiene claro. Incluso en FADU hay algunos profesores que piensan el diseño editorial como una instancia posterior a esta toma de decisiones. Yo cuando doy clases en FADU lo explico así como se los explico a ustedes. Editores, nosotros, y diseñadores tenemos miradas diferentes sobre los libros. Para aprovechar la riqueza de la formación y la mirada de los diseñadores, tenemos que hacer intervenir a los diseñadores desde el comienzo del proceso. No desde el momento cero, cuando no sabemos si vamos a tener dinero, si vamos a hacer una colección o no vamos a hacer. Cuando tenemos las cosas más o menos delineadas en borrador, digamos, ahí convocamos al diseñador gráfico. ¿Para qué lo convocamos al diseñador gráfico? El diseñador gráfico no es chico que sabe manejar el InDesign. Es un diseñador gráfico, un profesional que estudió diseño gráfico. ¿Para qué lo llamamos? Después lo vamos a ver en detalle esto en la clase correspondiente a predicción, pero se los cuento desde el vamos. Lo llamamos para que haga otro documento fundamental, que es la maqueta de la colección. La maqueta es un documento donde se fijan las decisiones de diseño de toda la colección. Porque los libros o la lectura no existe en el vacío. Leemos libros que tienen un soporte determinado. Son objetos digitales o en papel. Entonces, la distribución de textos, imágenes, blancos, en cada doble página, que es la unidad visual, eso tiene que estar hecho por un especialista en diseño gráfico. Que nos puede decir, pero fíjate que a lo mejor esta sección que vos pensaste no se está repitiendo en todos los capítulos, ¿te parece que es una sección que tiene suficiente peso? ¿Qué querés que aparezca? Bueno, el diálogo entre editores y diseñadores es fundamental. Es fundamental. Entonces, lo que hace el diseñador en esa primera etapa, después lo vamos a ver con detalle, es la maqueta de la colección. Así que tenemos plan editorial. Si es una colección que comienza en ese momento, tenemos la maqueta de la colección. Tenemos otro documento más que es la descripción de la colección. ¿Qué características tiene? ¿A qué apunta? ¿Cuáles son si hay alguna competencia en el mercado que tenga esta nueva colección? Eso se llama ficha descriptiva de la colección. No basta con decirlo, hay que escribirlo para que todos los miembros del equipo tengan los mismos libros en la cabeza. Tenemos una ficha descriptiva de la colección que hacemos al comienzo y luego para cada título una ficha descriptiva de ese libro, que después va a ser usada seguramente por la gente de marketing, de promoción o de prensa o de las redes sociales para hacer algunas acciones de marketing con esa información. Así que tenemos plan editorial, tenemos ficha descriptiva de la colección, tenemos ficha descriptiva de los primeros títulos que vamos a sacar, o de los títulos que vamos a sacar ese año, cuando ya sabemos qué libros vamos a sacar. Si no, tenemos la ficha descriptiva de la colección y tendremos que elegir y luego hacer la ficha descriptiva. Y tenemos la maqueta, que es el documento que fija las decisiones de diseño. En esta primera etapa también tenemos el presupuesto de cada uno de los títulos y del plan editorial en su conjunto, o de la colección que manejamos, y tenemos un cronograma con las distintas etapas y las distintas fechas. Tiene que estar listo
la corrección de estilo en tal momento. Tiene que estar lista las primeras pruebas de página en tal momento. Tenemos que enviar el libro a la imprenta en tal momento. Incluso en la imprenta se pide turno con anticipación, así que esa es como la fecha final, pero que se plantea al comienzo y luego se va para atrás y se marcan las distintas etapas. Todo este conjunto de tareas es lo que llamamos preedición, que es la primera etapa del proceso de edición. Cuando no se hace en forma completa, se empiezan a hacer los libros sin tener las cosas claras, después la situación se complica. Bien, preedición. Segunda etapa, selección de los originales, o sea, a la editorial llegan, depende del tipo de editorial, del género editorial con que se trabaje, llegan originales, o se encargan originales, o sea, selección o encargo de originales, o un agente literario nos trae un original. En función de cómo imaginamos esa colección, entonces tenemos esta etapa donde se piden los originales o se eligen los originales que van a ser publicados. Muchas veces esto ocurre a lo largo de todo el año, y en el momento en que se tiene que hacer el plan editorial para el año siguiente, se decía, bueno, este sí, este no, este sí, este no, se termina de definir. Pero muchas veces los originales siguen llegando a lo largo del año, no hay una fecha determinada, y se van leyendo y después se toma la decisión de cuáles publicar. Esto varía en las distintas editoriales. Hay editoriales que no reciben originales porque trabajan solamente con traducciones. Les recomiendo que miren el sitio web de una editorial española chiquitita, pero muy profesionalizada, unipersonal, de una editora que es argentina, que se llama Minúscula. Miren el sitio web, Minúscula no recibe originales. O sea, la editora elige los textos que quiere traducir, que quiere publicar, no recibe originales. Otras editoriales reciben originales, otras editoriales encargan originales. Para encargar originales, yo tengo que tener una pauta, al menos una pauta básica de cómo quiero que me entreguen esos originales. Tipografía, en papel, por email. A veces le ponemos el estilo de la cita, si es un editorial académica. Esas pautas para la presentación de originales las hacemos también en la preedición, pero las ponemos en juego en esta etapa donde encargamos los originales. Si el libro es de proyecto editorial, yo tengo, como dijimos la otra vez, tengo muy en claro qué es lo que espero de cada capítulo, tengo la maqueta, tengo la extensión que tienen que tener los textos, encargo los textos con una pauta muy específica, que no solamente habla de qué tipografías tengo que usar, sino una pauta muy específica que dice, para la sección tanto, esta extensión, para la sección tanto, esta extensión. Victoria, no quiero meter la pata, le preguntan a la profesora Mónica Boreto o le pregunto yo y les contesto el martes que viene. Preguntan si tiene que estar ya tiene que estar registrada la obra. Considero que no, pero si hay
hay algo más para decir, seguramente no tiene que estar registrada, dice Silvina. Bueno, ustedes saben más que yo, los que cursaron. En la tarjeta no está anotada una cinta atrás. Por favor, cierren el micrófono. Bueno, que Diana, trae para acá. Diana, cerrá el micrófono. Los que cursaron Derecho saben más de Derecho que yo. Bueno, así que no voy a inventar. Le preguntamos a Mónica, si no le preguntan ustedes, o los que ya cursaron Derecho, expliquen para los demás. Para mí, por ejemplo. Bueno, los libros que yo hago son de proyecto editorial, siempre hacemos el registro cuando ya está definido eso. El registro de publicadas sobre el libro terminado. Muy bien. Acá contestó Sol Aparicio. Muy bien. Bueno, entonces estábamos en esta segunda etapa de selección de originales o pedido de originales. Termino con esto, para no dejar tema por la mitad. Dice Julia, no se registra porque todavía no es una obra, es un texto únicamente, el autor puede hacer un depósito por si tiene miedo que no le paguen o algo así, de esa forma se resguarda legal. Bien. Bueno. Tercera etapa, trabajo con el original. Después cuento cómo es el proceso en las traducciones. Trabajo con el original. Esta etapa es la que no existe cuando trabajamos con un libro traducido. En lugar de esto, de trabajar con el original junto con el autor, si el autor acaba de escribir el original o es un original que le pedimos al autor, esta etapa se llama editing y no existe si trabajamos con un libro ya publicado en otro. Hay dos grandes ramas del editing, una es el editing literario y otra es el editing que llamamos editing técnico. De los libros de ficción y de los libros de no ficción. Y generalmente los editores, casi siempre, los editores están especializados. Editores literarios y editores técnicos. ¿Sí? Editores técnicos que pueden especializarse a su vez en libros de texto, libros prácticos, libros de carácter académico, etc. Entonces, en esta etapa, el editor lee en profundidad, en detalle, el original, hay distintos momentos en la etapa de editing, y trabaja con el autor para mejorar lo más posible ese texto, para que sea claro, para que se, bueno, sí, estoy hablando del editing no literario, para que sea claro, para que se dirija adecuadamente a la audiencia, para que esté ordenado, para que esté bien organizado, para que tenga suficientes ejemplos, para que no sea oscuro, para que sea entendible, etc. No solamente se trabaja con los textos, sino con los cuadros, los diagramas, se encarga ilustraciones o fotografías, o gráficos, esquemas, mapas, etc. En esta etapa central, que es una etapa que desarrolla el editor. La maqueta de la colección, si bien se conversa entre el editor y el diseñador, es una responsabilidad, el que tiene la formación para hacer una maqueta es el diseñador. El editing, el que trabaja el editing o la que trabaja el editing es el editor o la editora. ¿Sí? Como les dije, esta etapa no existe en los libros traducidos. Pregunta Daniela, ¿la maqueta debe ser aprobada por el autor? No, todo lo que tiene que ver con el proceso editorial e incluso las imágenes, siempre se conversa, pero incluso las imágenes de la cubierta, incluso hasta el título, es una atribución de la editorial. Generalmente el autor a veces hace comentarios, sobre todo si es un autor de arquitectura, de diseño gráfico,
un artista, seguramente hace comentarios. Los demás, mi experiencia de 40 años de edición, es que en general no preguntan, dicen sí, me gusta, digo, pero tampoco tiene una mirada técnica con respecto a eso. Pero desde el punto de vista contractual, no supone que el que toma la decisión final es la editorial con respecto al diseño. Bien, entonces editing. Recuerden lo que dijimos el otro día con respecto a los autores, que pueden ser más de uno. Recuerden lo que dijimos el otro día con respecto a los autores que no necesariamente son escritores. Belén dice, si se trabaja con un... Belén, abrí el micrófono y contá. Hola, ¿se escucha? Sí. No, tenía la duda de si se trabaja con un traductor que está haciendo una traducción para la editorial, que estás trabajando con el traductor. Tampoco se hace el editing, tipo, la traducción no pasa por una corrección de estilo. No, editing no es corrección de estilo. Ya vamos a llegar a la corrección de estilo. Te adelanto, la respuesta es, se revisa la traducción, es una etapa que se llama revisión de la traducción, que obviamente no existe si el original está escrito en español, y en corrección de estilo pasan todos los libros, traducidos y no traducidos. Todos pasan por corrección de estilo. ¿Estamos? Sí, ok. Bueno, entonces estamos. Editing. Trabajamos con el autor, les decía, recuerden que el autor puede ser una especialista en cerámica en frío, o un personal trainer, o una actriz, o un artista plástico, o un ingeniero, o un psicólogo lacaniano. Entonces, llevará más tiempo y más trabajo si el autor no tiene competencias semejantes entre lo que sabe de un tema determinado y herramientas y la escritura, y a lo mejor será distinto en el caso, a lo mejor no, será distinto en el caso de gente que trabaje de escribir, periodistas, críticos literarios, escritores, obviamente. Llevará más tiempo cuando tenemos más de un autor que cuando tenemos un solo autor también. ¿Sí? Más tiempo en esta etapa de editing. ¿Sí? En la escritura va a llevar menos tiempo porque cada uno se ocupa de un capítulo, entonces tarda menos porque no tiene que escribirse todo el libro. Bien, editing. Tenemos como resultado, ¿cuál sería entonces el editing literario y cuál es el técnico? ¿Es importante la distinción? Sí, es importante la distinción. Por ejemplo, en el editing literario, una de las cosas que ven los editores es cómo están delineados los personajes, y si el personaje tiene sustancia y crece a lo largo de la obra, o se va apagando, o no queda, o queda indefinido. ¿Sí? Ver el editing literario, ya les digo, yo no soy especialista en editing literario, se ve si el ritmo de la narración, lo que se dice y lo que no se dice, si mantiene el interés del lector o cae esa narración, ese tipo de cuestiones. ¿Sí? En el editing técnico hay que ver cuestiones más de organización, en los dos son cuestiones de organización, cuestiones de claridad expositiva, las cuestiones de los ejemplos, si necesita imagen, en la relación del texto con las imágenes, y datos que hay que chequear y que en el caso del editing literario son menos. Hay que chequear que los nombres de los personajes se mantengan a lo largo del libro, que si un personaje empieza siendo rubio, siga siendo rubio y cosas por el estilo, y bajo, siga siendo bajo y no de repente tenga 1,90 m de altura. ¿Sí? Lo que hacen en cine los continuistas, ¿no? El seguir a lo largo de un personaje y lograr que esté hilado una escena con la otra.
A ver qué me preguntan acá. Yo soy editora técnica, nunca hice editing literario. Yo dirigí una editorial 2 años en Paraguay, después me volví. Y al año siguiente, o a los 2 años, recibo un mail de la editora que había quedado pidiéndome, o diciéndome si podía ocuparme de la edición de una novela. Yo digo, ¿me pedís eso? Si sabés, trabajaste 2 años conmigo, sabés que yo no hago literario. Entonces me dice, no, la novela va a tener un editor, una editora, no me acuerdo, pero necesitamos, es una novela basada en hechos históricos en una determinada región de Paraguay, y necesitamos que cheques los nombres propios, los nombres de los ríos, el sentido de la corriente del río, la vegetación de la zona, los nombres de las ciudades, si la ciudad está a orillas del río, del lado de la derecha, de la izquierda, o sea, del norte, del sur, del este, del oeste. Entonces, hice lo que se llama chequeo de datos, no sobre la historia en general, me ocupé del chequeo de datos. Entre las cosas que tuve que hacer, una experiencia re interesante, cosas que tuve que hacer es, justo el autor se había muerto unos meses antes, así que no se podía contar con el autor. Una de las cosas que tuve que hacer es hacerme una lista de los personajes y poner la descripción de cada uno para ver que se mantuviera a lo largo del libro. Por ejemplo, que el que era mencionado como capitán siguiera siendo capitán, o en todo caso ascendido, pero no podía ser capitán y después sargento. No sé, yo no tengo la menor idea del escalafón militar, pero digo, se entiende cuál es la idea, o empezar como general y terminar como cabo, ¿sí? Bueno, como en realidad el libro, el original, perdón, no estaba del todo terminado, le faltaba la última mirada, tenía este tipo de cuestiones, o que aparecía un segundo nombre o no aparecía, o el señor tenía, o la señora tenía rulos y después tenía el pelo lacio, o era rubia y morocho. Entonces me tuve que hacer un cuadro con los nombres de los personajes, el grado militar de los que eran militares, porque era una de las muchas trifulcas y guerras internas o peleas internas que tuvo Paraguay. Y después, con un mapa grande de Paraguay, yo por suerte tenía el mapa, porque era más fácil que verlo en internet, porque uno lo ve todo el más grande, no tiene que andar corriendo, y me fijaba, cruzaron el arroyo tal, y estaban a 30 kilómetros del pueblo tal. ¿Está el pueblo tal a 30 kilómetros del arroyo tal? Bueno, chequeo de datos, ¿sí? En eso que tenía un trasfondo histórico, entonces había que chequear porque había personajes que eran de la vida real. El presidente era el nombre del presidente. Después todos los personajes que peleaban eran inventados, pero el contexto era real. Entonces había que chequear un montón de datos. Me acuerdo que una vez decía, y fueron río abajo, de tal lado a tal lado, y el río corre para el otro lado. Entonces no era río abajo, río arriba. Y cosas por el estilo. Bueno. Editing. Fíjense que no hablé de itálicas, versalitas, mayúsculas, minúsculas, faltas de ortografía, faltas de sintaxis. Si hay problemas de ortografía y de sintaxis, uno en el editing las corrige. Pero en realidad, la etapa que hace foco en la cuestión del lenguaje es la que viene después, que se llama corrección de estilo, por la que pasan todos los futuros libros. Traducidos, no traducidos, de ficción, técnicos. En algunos lugares, yo no hago corrección de estilo, hago editing. En algunos lugares, por ejemplo en la tradición angloamericana, muchas veces el mismo perfil profesional hace en algunos proyectos editing y en otros proyectos hace corrección de estilo. Nunca en el mismo libro, porque
hay que tener ojos frescos porque después de hacer editing uno se conoce el libro de memoria. Entonces no lee lo que está escrito, sino lee lo que recuerda que leyó. Ya se sabe la historia de memoria, ya se sabe el contenido del libro de memoria. Entonces siempre tienen que ser ojos frescos los que hacen la corrección de estilo con respecto a los que hacen, a la persona que hace editing. ¿Sí? Bien. Cuando termina la corrección de estilo y el texto está impecable, ese es el momento en que el texto se congela, queda fijo, no se mueve más. Muchas veces no se llega a esa instancia y entonces el texto sigue moviéndose, creciendo, achicándose y cambiando después. No. Una regla básica de la buena edición es que ahí el texto, después de hecha la corrección de estilo, y si es un libro de autor, con el ok del autor, el texto quede fijado, congelado, no se mueve más. Entonces, cuando el texto tiene esas condiciones, repito, pasó por el editing, pasó por la corrección de estilo, si es un libro de autor, le dio el ok el autor, queda congelado, queda fijado, y entonces se lo podemos mandar al diseñador gráfico para que lo ponga en página siguiendo los lineamientos de la maqueta que se hizo en la preedición, que pudo haber hecho él o pudo haber hecho otro diseñador gráfico, el que hizo la maqueta de la colección, que a lo mejor trabajó hace 7 años. Entonces, el diseñador gráfico, con el texto que ya está congelado, va colocando textos e imágenes en cada doble página, siguiendo lo que está estipulado en la maqueta, en cuanto a medidas, blancos, tipografía, distancias entre título y texto, ubicación de las imágenes, ubicación de los epígrafes, etc. Paleta de colores, etc. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ¿qué obtiene el diseñador gráfico después de ese trabajo? Las primeras pruebas de página. ¿Se acuerdan? Yo al comienzo les dije que uno de los errores más comunes es tener primeras pruebas de página prematuras. Eso quiere decir que no se hizo todo el trabajo de editing, todo el trabajo de corrección de estilo, y se manda el texto así nomás al diseñador gráfico, y después hay que hacer miles de pruebas de página porque sigue teniendo errores, sigue teniendo errores, sigue teniendo errores. Le hacemos trabajar de más y le pagamos como si el texto estuviera en condiciones. Bien, entonces, tenemos las primeras pruebas de página y los mira el editor, y luego se hace el corrector, el mismo que hizo la corrección de estilo u otro, hace la corrección de pruebas. Y ustedes me van a decir, si el texto fue tan cuidado, si estaba editado y corregido, ¿por qué hay que corregirlo nuevamente? Porque lo que se corrige en la corrección de pruebas es la puesta en página. Si encontramos que mamá está sin tilde, por supuesto que le ponemos la tilde. Pero la idea es corregir la puesta en página. ¿Qué quiere decir? Corregir todo aquello que no se pudo ver en el original. Por ejemplo, cortes de palabras que no están en el original. Por ejemplo, blanco. Por ejemplo, distancia entre el epígrafe y las imágenes. Distancia entre el subtítulo nivel 1 y el texto principal. Correspondencia entre epígrafe e imágenes.
Eso es lo que centralmente se corrige en la corrección de pruebas. Por eso no es lo mismo que corrección de estilo. Es otro proceso con otro foco. Por eso en la corrección de pruebas no podemos ponernos a corregir el texto, esto no se entiende, esto hay que cambiarlo, acá hay que dar un ejemplo. Si hacemos eso está mal. Y vamos a hacer trabajar 3 veces de gusto hicimos trabajar de gusto al diseñador y le vamos a hacer trabajar de nuevo al diseñador poniendo el texto en la página. Bien, seguramente hay cosas para ajustar en esas pruebas, entonces se las damos al diseñador y el diseñador levanta en el programa de armado, en su versión digital, ese capítulo o lo que fuera, después vamos a hablar, hágame acordar de la unidad de trabajo, y levanta todo lo que se le marcó y nos da las segundas pruebas de página. ¿Qué hay que hacer con las segundas? Primer punto, cotejarlas con las primeras pruebas de página corregidas para ver si todo lo que marcamos en las primeras se corrigió en las segundas. Y luego darle una mirada general. Las segundas tienen que ya estar prácticamente impecables. Pero supongamos que hay 3 errores. Se lo damos de nuevo al diseñador. El diseñador levanta esos errores y nos da las terceras y últimas pruebas de página. La leemos, las cotejamos con las segundas, vemos que se levantaron esos 2 o 3 errores, leemos todo de nuevo y le decimos al diseñador, ok, prepara el archivo, ya estamos, tenemos el archivo listo para mandar a la imprenta. Prepara el archivo para la imprenta. ¿Sí? Y a mí me gusta, no todos lo hacen, las últimas pruebas, las que están limpias, eso se manda a la imprenta como muestra, sobre todo en los libros de maqueta más compleja, con imágenes y gráficos y esas cosas, y el editor firma dando su consentimiento para que se vaya a la imprenta. Se hace responsable, es un lindo gesto, hacerse responsable de todo el proceso. En ese proceso vimos que había figuras que no pueden faltar: editor, diseñador, corrector. Puede haber, según los libros, también un traductor, un revisor de la traducción, fotógrafos, cartógrafos, ilustradores, diseñadores gráficos que hacen gráficos, tablas y cosas por el estilo. Profe, el que revisa la traducción, ¿tiene que tener también conocimientos de la lengua original en la que se escribió el texto, Y ¿no? muchas veces, ¿sabés quién es? Si no es directamente el traductor, un especialista en el tema. Ah, ok. Para que ver, no en la literatura, pero en los libros técnicos, un especialista en el tema, porque hay cosas que están bien traducidas, pero no es el término que se usa habitualmente en nuestro medio. Claro. Entonces, Exacto. muchas veces la revisión de la traducción la hace alguien que sabe del tema, en la edición no literaria. ¿Sí? Perfecto. Sí. Si no, es otra persona con formación como editor y conocimiento de la lengua de partida. Claro. Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Comentarios? A mí me quedó la duda de entonces cuánto sería la prueba de páginas. ¿Un capítulo, un libro? Bien, la unidad de trabajo. Si escribí unidad de trabajo, pregunto primero si hay alguna duda acerca de lo que conté hasta ahora y después voy con la unidad de trabajo. ¿Duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿Nada? ¿Con respecto a lo que vimos? ¿No? Bueno, vamos a la unidad de trabajo. ¿Se acuerdan la tabla que estuvimos explorando la clase pasada
con respecto a los distintos factores que inciden en el proceso de edición. Cuando yo tengo un libro que se lee de comienzo a fin, un ensayo, un libro de actualidad, un libro de narrativa, de comienzo a fin, la unidad de trabajo es el libro completo, o el que va a ser el futuro libro completo. Novela, ensayo, libro de actualidad, libro periodístico, etc. Cuando yo tengo un libro que tiene capítulos que se pueden leer en distinto orden, la unidad de trabajo es el capítulo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo estar editando el capítulo 4 y el capítulo 3 ya lo tiene el diseñador para poner en página. ¿Sí? O puedo estar editando el capítulo 3 y el capítulo 1 ya está en primeras pruebas de página. O yo estoy editando el capítulo 5 y el corrector de estilo está corrigiendo el capítulo 4, que yo le dejé. Los libros de texto, los libros técnicos, se trabajan capítulo a capítulo. Muchos diseñadores dicen, no, a mí dame el libro entero. ¿Por qué? Porque están mal acostumbrados por los editores, no por ellos mismos, por editores no profesionales, que le dan un capítulo y después dicen, ah, ahora que leí el capítulo anterior lo voy a cambiar. ¿Sí? Entonces el diseñador, cuidándose y curándose en salud, dice, no, mira, cuando tengas todo listo, dame todo el libro. El libro, el futuro libro entero. Si uno hace las cosas bien y ordenadamente, incluso puede ir en un orden distinto. Por ejemplo, yo tengo varios autores y el primero que entregó es el del capítulo 5, empiezo por el capítulo 5. No tengo por qué esperar a que entregue el que escribió el capítulo 1. Pero yo tengo que tener todo bajo control. Si a mí, yo tengo que editar el capítulo 5 y no sé si le pedí bien las cosas al del capítulo 4, de los capítulos 4, 3, 2, 1, se hace un lío de proporciones. Entonces, yo tengo que trabajar muy bien toda la parte de preedición, de índice, en este tipo de libros, de índice, de contenidos de cada capítulo, para poder empezar a trabajar con el primero que me llegue. Sin tener que esperar a que me entreguen el autor del capítulo 1, luego el capítulo 2, así, 3, 4, ¿sí? Se los cuento porque muchas veces se van a encontrar con diseñadores que dicen, no, a mí dame el libro entero, pero tiene que ver con esto, con que están mal acostumbrados por editores que una vez entregado un capítulo, se lo cambian porque leyeron un capítulo que va. O sea, hay mucho, en el proceso de edición hay mucho de organización del trabajo. Mucho. Es 90% es organización del trabajo. Y si se organiza mal, el libro sale mal y hay una cosa horrible que sucede, que el equipo de trabajo la pasa mal. Empiezan las culpas, vos tenés la culpa, no me lo mandás, me lo mandaste así, me lo mandaste así, y se generan, hay editoriales con unos climas de trabajo horrorosos, horrorosos. Les aviso, les aviso. No estoy haciendo mala prensa de las editoriales. Digo, hay algunas con unos climas de trabajo horrorosos donde el jefe no sabe o sabe menos, donde cree que porque pone mala cara, los demás le van a obedecer más, y cosas por el estilo. Entonces la gente la pasa mal. Y la idea es que si hacemos las cosas bien, la gente disfruta del trabajo, crece en el trabajo, se estresa, como todo trabajo que tiene deadlines,
pero quedamos contentísimos y requete amigos después de pasar por esa experiencia. Es una experiencia de crecimiento profesional hermosísima. El trabajar en conjunto con diseñadores, ilustradores, correctores, a uno lo enriquece, se forman amistades perdurables y se hacen lindos libros si uno hace las cosas bien y bien organizado. Es un trabajo precioso el de editar, el de edición. Pero cuando se hacen las cosas bien, cuando se hacen las cosas mal, es un horror, es una tortura, y uno dice, ¿por qué estoy acá? ¿Quién me mandó a aceptar este trabajo? Etcétera, etcétera. Y repito, si tratamos bien, nos van a tratar bien, y las cosas salen mejor. Ninguno trabaja mejor porque el jefe le ponga cara de perro. Y si trabaja mejor cuando el jefe le pone cara de perro, es que no es un profesional y realmente no merece ese trabajo. O sea, los que dicen, no, siempre es un trabajo el de editor, de edición, donde terminamos todos con, bueno, después limamos la diferencia. No tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Se trabaja intensamente, pero puede ser una experiencia realmente muy enriquecedora para todos. Y uno hace grandes amistades en el mundo de la edición, en los equipos de trabajo, si trabaja bien. Ustedes van a ser buenos editores, así que no les va a pasar. Y cuando sean jefes o jefas, van a ser buenos jefes o jefas y no les va a pasar. No la van a pasar mal los que trabajan con ustedes. Bueno, he hablado hasta el cansancio. Necesito un vaso de agua, espérenme, piensen en preguntas, voy a buscarme un vaso de agua. Bueno, los escucho, las escucho. Caterina, ¿estás hablando o hablando con alguien? Ah, perdón, no, pensé que me había sacado el micrófono. No, lo que le quería preguntar es, ya que estábamos hablando como de los espacios de trabajo y eso, a futuro, como en la carrera, la mayoría de las materias que cursé, somos mayoría de mujeres. No sé si eso se ve replicado en el mundo Bastante, laboral. bastante. Sí, bastante, Mira. bastante. Entre otras cosas, por los bajos salarios. Digamos las cosas como son. Entre otras cosas, ¿por qué? Por los bajos salarios. Eso Claro, que- cuando esas tareas se feminizan, los trabajos generalmente tienen alguna relación con los bajos salarios. Con la precarización. No, pensé que tal vez nos estábamos formando para ser editoras y después en el mundo laboral está lleno de tipos, que también era otra posibilidad, pero bueno, también me cierra la idea de los bajos salarios. Hay muchas mujeres editoras, quizás gerentes, hay más hombres, Ujú. como pasa en otras actividades, pero sí, es un trabajo bastante femenino. Y la prueba está en los que se quieren formar como editores. Fíjense acá, no sé si hay algún chico, pero la inmensa mayoría son mujeres. En diseño gráfico está un poco más mezclado, no tengo los datos, pero hay un poco más de varones. Me parece que con respecto a esta proporción, que en el caso nuestro es tremenda, en el caso de la carrera de edición. Sí, total. Y también es un trabajo que en muchos casos se hace freelance. Claro.
Sí, así que mucha gente por proyecto lo combina con otras actividades. Hay profesoras de letras que enseñan y también hacen trabajo de diseño, por ejemplo. ¿Sí? O profesores de letras. Claro. O gente, digo, los más jóvenes tienen chicos y a lo mejor les conviene hacer ese trabajo freelance en lugar de estar 9 horas en una oficina. Claro. Bueno, ¿preguntas? ¿Dudas con lo que leyeron hasta ahora? Pero fue una duda. Hace unos días mi hermana compró un libro de Elizabeth Benavent en una librería y puntos suspensivos. Y el libro repite 2 veces el capítulo 45 y después faltan fácil 5 capítulos. ¿Sería correcto decir que está vinculado en parte a un mal desarrollo del proceso que vimos hoy? Sí, y está vinculado con que no se hizo no puede estar en la librería ese libro. O sea, tiene que haber, en la imprenta, cuando uno lo recibe, tiene que chequearlo, no puede ser que no lo haya revisado antes. Entonces, realmente está, es raro que haya llegado hasta la librería, si es que se lo compró en una librería. ¿Sí? Se tiene que ver antes eso. De todas maneras, con el proceso de edición en sí no tiene relación, porque acá lo que están repetidas son capítulos enteros, o faltan o están repetidos, ¿no? Perdón Faltan que me meta, profe. Justamente a una amiga mía hace años le pasó lo mismo y ella se comunicó con la editorial y había sido un error de imprenta. Sí, claro. Justamente que no revisaron y le cambiaron el libro. Aviso por Claro, las y dudas. la editorial que no revisó. Claro, La imprenta no revisó y la editorial no revisó. No, claro. las dos, por supuesto que la puede devolver, ¿no? Yo tengo algunos libros de X editorial, pero me pasó bastante con esta misma editorial, que hay partes en las que algunas palabras o oraciones no se ven porque se quedaron sin tinta, no sé, pero es bastante, o sea, me ha pasado antes alguna palabra, alguna partecita, pero tengo una saga que hay partes que hasta párrafos se ven así. Bueno, mal también. Mal la imprenta y mal la editorial que aceptó esa impresión. ¿Sí? También, perdón Hay, que otra cosa, también hay que ver las librerías donde los compraron, pero si los compran en ferias y eso, tengan cuidado que a veces están los libros pirata, No, estos son libros que originales. fueron copiados y son iguales que como los sacaron la editorial, pero no son de la editorial misma. Sí, sí. Y justamente ahí pasa más que nada lo de las tintas, que está mal impreso o está corrido, pero porque justamente son copias y no son de las editoriales reales. Sí, no, sí, sí, eso también, pero este me eso, llamaba la atención porque justamente, o sea, me consta de que es de una editorial, porque lo sé reconocer, lo compré todo en una buena página, y es una editorial bastante conocida y bastante grande, entonces, bueno. acá no es tan tremendo el tema de la copia, pero en otros países de América Latina es tremendo. Y la venden por la calle, o sea, venden el Claro. libro por la Yo calle tengo, sin ningún problema. por ejemplo, en el primer libro, El Señor de los Anillos, que lo tengo el original de la editorial, y el segundo es un pirata, y es igual, o sea, hasta te pone todo el logo de la editorial y todo, pero al revisarlo me di cuenta que es justamente pirata. A mí me contaron una vez cómo era el negocio que muchas veces no quiero hablar mal de nadie porque no tengo ningún ejemplo concreto y creo que se refería a otro país, que son las mismas imprentas las que hacen una tirada mayor, o peor, el gerente de la editorial, que es un empleado de una editorial más grande, hace eso y parte de lo que recupera por la venta de esos ejemplares va para el gerente, cosas por el estilo. No es solamente una cosa de un trucho que lo hace por su cuenta. Sí, hablaba una de las compañeras de la calidad en la encuadernación. Sí, puede haber muchas fallas, digamos. Eso, los problemas de la impresión y la encuadernación
son propios de la imprenta, lo ven en Fundamentos de la Producción de Impresos. Yo llego hasta el archivo digital de la publicación. ¿Sí? Profe, yo quería comentar una falla que vi en uno de los libros que tengo, que también es de una editorial muy conocida de acá, y el libro es de una autora argentina. Años después me di cuenta que en la página de legales pusieron todos datos de otra autora, de otro libro. Y no sé, tipo, no se dieron cuenta. Y en esa misma editorial, con libros de esa misma autora, he encontrado varios errores en lo que mencionaba antes, que capaz cambiaban el nombre de un personaje, o errores de tipeo, o de tildación. Esos sí son errores del proceso de edición. Y la página de legales es la página que muchas veces es huérfana y nadie se ocupa de revisar. La página de legales ya se anotan y hacen un recuadrito lindo. Se edita, se corrige y se diseña como cualquier página de edición. La página de legales se edita, se corrige y se diseña. Miren este lindo libro, es de la misma colección que les digo que a mí me gusta mucho, pero en la traducción de otra editorial española. Miren cómo se llama este libro. ¿Cómo se llama? Los colores. Muy bien. ¿Qué tendría que decir en la portada? Los colores. Muy bien. Miren cómo lo que dice en la portada. Claro. Esto tiene Era una el título alternativo que no quedó. Esto tiene una explicación. La explicación es que muchas veces las partes externas del libro, como son las que un lector en una librería ve primero, y se supone que tienen que atrapar al lector, en vez de hacerse en el departamento editorial, las hacen en el departamento de marketing de la editorial. Sobre todo las editoriales más grandecitas. Entonces, de repente, el proceso de edición no está organizado para que en algún momento se junten las partes externas y las partes internas, entonces van por caminos separados. Entonces a alguien de marketing se le ocurre, o al revés, de edición, se le ocurre cambiar el título, no se comunican, no hay una ficha descriptiva donde figura el título, el subtítulo, los nombres de los autores, los nombres de los colaboradores, y pasan estas cosas. Y acá no se dio cuenta la imprenta, porque si no, muchas veces este tipo de cosas, la imprenta se da cuenta y dice, no, acá no se dieron cuenta ni los de la imprenta. ¿Sí? Y es una editorial grande, española, pero tiene que ver con eso, con que las partes externas muchas veces no la hacen los departamentos editoriales, la hacen los departamentos de marketing. No debe ser así. En todo caso, que la gente de marketing discuta, vea, haga propuestas, lo que fuera, pero el libro lo tiene que hacer departamento editorial. ¿Dudas, preguntas? Sí, yo tengo una pregunta. Michelle. Quizás es algo obvio lo que voy a decir, pero ¿cómo se haría en la parte de editing para aquellas obras que están en el dominio público? Porque Vos ya tenés un texto fijado ahí, no tenés que hacerle editing si tenés una obra que ya fue publicada por otras editoriales en otras épocas. ok, ¿y cómo se haría, por ejemplo, así como usted dijo, Lo que podés hacer hacer ahí es una corrección de estilo para evitar los errores y para actualizar la ortografía. Ahí sí lo podés hacer. Siempre que no sea una edición de un libro del siglo XVI donde hay que respetar la grafía del siglo XVI. Ok, ¿y cómo sería en el tal caso en la parte de editing igualmente con aquel autor que murió recientemente, por ejemplo? ¿Cómo sería como para
porque Entregó el original, no lo terminó no se terminó el trabajo de editing y el autor se murió. Y muchas veces se habla con los familiares, si es un autor desconocido es distinto que si es un autor que ya tiene experiencia de trabajo en esa casa, con esa casa editora, y generalmente la tenés que resolver así. Si está muy crudo, lo das de baja del plan editorial. Pero si está ya avanzado el trabajo, hablas con la familia, lo conversan y se ponen de acuerdo y el trabajo sigue adelante. sí, era algo medio obvio, pero quería sacarme esa duda porque Sí. uno nunca sabe. No, claro. O si es un libro técnico, a lo mejor ese capítulo lo reemplazás por otro, le pedís el mismo capítulo a otro y bueno, lo pagaste 2 veces, lamentablemente, bueno, son cosas que pasan. También te puede Gracias. pasar que un equipo editorial entreguen todos menos uno y tengas que, un equipo de autores entreguen todos menos uno y algún otro del equipo se tenga que hacer cargo de ese capítulo. Ok. En los libros escritos a pedido, ya viene en general cuando entregan, por ejemplo, un titular de cátedra con su equipo de profesores, entrega el libro, entrega un original, ya está todo escrito, aunque necesite editing, pero ya está todo escrito. Pero cuando es por encargo, puede ser que haya muchas veces autores que no entregan, que uno convocó y que no entregan. Y entonces llega un momento que decís, bueno, ya no te puedo esperar más, tengo que encargar el capítulo a otra persona porque si no el libro no va a salir. Pasa, es raro, pero pasa. O puede pasar. ¿Sí? Sí, eran casos medio extremos, pero igualito quería sacarme la duda. Yo diría que más allá de estos casos extraños, que habrá que ver cómo se resuelven en cada caso, que son más extraños, más raros, lo que sí es muy frecuente, problemas en el proceso de edición por mal manejo de ese proceso. ¿Sí? O porque se le encarga la edición a alguien. Esto pasa muchas veces en ediciones institucionales, museos, galerías de arte y cosas por el estilo. Le encargan la edición a un especialista en el tema, creyendo que no se necesitan conocimientos editoriales porque para eso está un corrector y para eso está un diseñador gráfico. Y entonces el proceso se hace, eso es muy común, enormemente común. Se hace se desquicia totalmente, el libro tarda en salir, porque no se conforma un equipo a cargo de un editor. Porque la institución confía más en el ojo de un especialista, pero cree que con saber del tema es suficiente para coordinar el trabajo de edición. Y no es así. De eso está lleno de ese tipo de libros que están. Toda la factura está coordinada por alguien que sabe del tema, que puede saber muchísimo del tema, pero no sabe del proceso de edición. Ni cree que tenga que saber, o cree que sabe, qué sé yo. Eso, y uno encuentra libros con problemas que tienen que ver con eso. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Si no, las dejo y me preparo para el próximo grupo. Les recuerdo que la clase del sábado 22 de abril es a las 11 de la mañana, 4 horas. 11, 12, 13, 14, 15. ¿Quieren llevar ¿Hay que libros? llevar algo para ese día? Yo voy a llevar la valija con los libros. Pero si ustedes tienen algún libro en particular que les interese ver cómo se hizo, qué problemas tiene, lo que fuera, lo llevan. Ok. ¿En qué aula es? La dejé en el 218, ¿no? 218, pero fíjense, por favor, en el campo. Es una aula grande, la 218, porque ya les confirmo. Profe, Sí. ¿esa clase teórica presencial es para todas las 218. comisiones?
Sí, sí, es teórica. Ok. Aula 218, el 22 de 11 a 15. Sí, es para todas las comisiones. Y sería como el sábado de la semana que viene. ¿Y la semana que viene habría teórico igual? Sí, Ok. Está bien. el día que no tienen teórico es un día que cae feriado, pero no es que reemplaza a un martes teórico del sábado. Es que en realidad esta materia se tendría que dar mix, me parece que sería lo mejor, porque si es algo expositivo, se puede seguir por Zoom, no tienen que viajar los que viajan lejos, los que viven lejos, pero después hay que mirar los libros, hay que mostrar libros, y entonces lo mejor sería un mix de presencial y virtual. Pero por ahora no se puede, pero me dejaron que una de las clases sea presencial. Si después hace falta y es buena la experiencia y vienen unos cuantos, no viene una persona sola, haremos otra un poco más adelante en el 4. ¿Estamos? Bueno, los veo el martes que viene. Lean mucho, ¿sí? Nos vemos. Chao, Gracias, chao, profe, hasta hasta el luego. martes. Chao, gracias. Chao, profe, Buenas muchas noches. gracias. Chao.